Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. ¿Cuántos años han pasado desde los huracanes Irma y María? Y sabe que en el 2026 todavía hay gente, hay familias viviendo bajo toldos azules. Así es. Jorge Colbert nos dice más, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Miren, si hay una historia que debe de causar indignación en este país, es esta que vamos a hacer en el día de hoy, la noche de hoy. Porque no hay manera de explicar cómo es posible que cientos y cientos de familias, 9 años después del huracán María, todavía están viviendo debajo de toldos azules. Y hay, mira, excusas, tecnicismo, procedimientos, pero la realidad es que siguen viviendo bajo toldos azules. Uno de los casos que nos llamó la atención, que hemos comenzado a recibir y que invitamos a la gente, o que usted conozca o que usted esté viviendo esto, que nos envíe su video, nos envíe su comunicación, porque lo vamos a reseñar. Vamos hoy a escuchar este caso de una ciudadana con su esposo que está encamado, que vive en el municipio de San Germán, en donde nos narran la pesadilla que llevan pasando por 9 años. Vamos a ver. Yo soy la señora Elsie Toro, de la carretera 119 de San Germán. Todavía tengo el toldo desde que está María y se me está mojando toda la casa. Tengo a mi esposo que le están dando diálisis también. Espero que me ayuden y cooperen con nosotros también, porque somos personas, yo soy persona de cáncer. 9 años. Lleva doña Elsie y su esposo esperando por el gobierno de Puerto Rico. 9 años. De hecho, este video es de ayer. Básicamente esto fue este fin de semana. Y queremos, y repito, la gente que tenga esta situación, que nos envíe sus videos. Vamos a repasar cuál fue el impacto de este huracán, la cantidad de dinero que se ha asignado a Puerto Rico, cuánto se ha utilizado, pero muy particularmente quiero que vean la respuesta que le dio el gobierno a esta dama, que cuando yo les lea al aire la explicación y el procedimiento que ella tiene que cumplir, realmente es algo absurdo. Pero vamos primero a los datos. El huracán María, el 20 de septiembre de 2017, 9 años han pasado desde entonces. 2.975 personas, el número oficial de personas fallecidas vinculados al paso del huracán María. 90.000 millones de dólares en daños estimados en aquel momento. 430.000 estructuras que se afectaron, que tuvieron daños en sus estructuras. 60.000 viviendas que están inhabilitadas, que obviamente gran parte de ellas con daños en los techos de las casas, y particularmente se repartieron 38.000 toldos, famosos toldos azules, y 126.000 lonas que cubrían parcialmente algunos techos. Miren la cantidad de dinero solamente para vivienda, porque hay que recordar que para todos los programas de María y los demás fenómenos, la total asignación sobrepasó los 125.000 millones de dólares, pero solamente en vivienda 20.000 millones de dólares, y entonces estamos a 9 años, 59% de los fondos se han desembolsado, se están encaminando a desembolsar, quiere decir que prácticamente la mitad de los fondos todavía es la hora que no se han utilizado. Y fíjense entonces, el total de personas, según el gobierno, que están viviendo bajo toldos azules todavía. Una familia puede ser 3, 4 personas. En la transición, el 2024, cuando terminó la elección, bajo juramento, el Departamento de Vivienda reportó entonces, y está reseñado en la prensa, que había estimado de 2.000 familias, cerca de 3 a 4.000 personas viviendo bajo toldos azules. En este mes, al día de hoy, recibimos una petición a través de la Fortaleza que nos indicaran cuál es la situación. Esta es la respuesta. Estoy citando el lenguaje exacto que nos enviaron el día de hoy, que hay 1.663 casos activos, 536 en progreso. ¿Qué quiere decir eso? No tengo la menor idea. Pero además se le preguntó cuántos menores de edad están viviendo bajo toldos azules, menores de edad, y no hay una cifra exacta de cuántos. De hecho, esa misma pregunta se la hice al Departamento de la Vivienda y Familia en el 2024 y la respuesta fue la misma. No han hecho un estimado sobre ese particular. Pero en el caso de doña Elsie, la carta que ella recibió, yo creo que ustedes vean esto. Miren, señores, hay una cosa que se llama empatía, que se llama sensibilidad con la gente, que se llama, caramba, ponerse los zapatos del otro, vamos, en la manera más sencilla, más posible.
Esta carta se le envió a ellos el 20 de junio del 2025 sobre esa casa. El huracán María fue en el 2017, el 25, pasado 8 años. Había una carta previa del 2021. Pero le dicen a ella, mire, sí, aquí hay un dinero para usted para que se mude. Pero para usted recibir ese dinero, que llegaba hasta $200,000 alegadamente, usted tiene que hacer unos trámites. Y yo le voy a leer el trámite que el gobierno de Puerto Rico le dio a esta dama para ella poderse mover o mejorar su casa. Dice el Departamento de la Vivienda que ella tiene que hacer para empezar una tasación de su casa, que tiene costo. Pero miren el proceso y se los quiero leer. Según el Departamento de la Vivienda, le dicen las instrucciones: si su propiedad afectada tiene un balance hipotecario cuyo balance pendiente de pago excede el valor de tasación, la cantidad del vale puede ser reducida a razón de la cantidad aprobada para saldar el exceso de la deuda hipotecaria sobre el valor de la tasación. ¿Usted entendió eso? No. Yo tampoco. Nadie entiende eso. Nadie entiende un lenguaje a una señora que tiene a su marido encamado, que son personas mayores, que el techo no tiene techo, que lo que tiene es un toldo, que se mete la lluvia, que necesita ayuda. Y la respuesta del gobierno no solamente que tiene que tasarlo, sino que tiene que hacer todas unas transacciones que no hay Dios que entienda ese lenguaje. Entonces nadie se ocupa de decir, caramba, déjame ir a visitar a la señora doña Elsie. Y así hay cientos y cientos de familias que todavía es la hora, que siguen bajo todos los azules. La pregunta aquí es clave, la siguiente: si el procedimiento de FEMA es tan complicado, es tan burocrático, es tan absurdo. Miren, el gobierno de Puerto Rico acaba de anunciar con bombos y platillos que tuvo un exceso de recaudo de más de 600 millones. ¿No se podrá sacar un poquito de ese dinero para ponerle un techito seguro a doña Elsie y a cientos de familias más y olvidarse entonces de los fondos federales, sí que son tan complicados? Sentido común, empatía, sensibilidad con las familias puertorriqueñas que esperan todavía por un techo seguro 9 años después del huracán María. Pasamos con Laisa. Wow. Gracias, Jorge. Esto sí que representa un fracaso para estas familias. Con nosotros Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular en el Senado, Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado, y también Denis Márquez, representante del Partido Independentista. Gracias a los tres por estar acá. Gracias. Bendición a don Carmelo y doña Lidia, como siempre, y a Belleza, que nos ve todo el tiempo, que es popular, así como Colbert, que dice, me llamo un saludo, enviado el saludo. Bueno, a la verdad que estos datos, estas historias, esto deja mucho que decir de Puerto Rico, de nosotros, de nuestra empatía, como dice Jorge, del gobierno. Por favor, 9 años. 9 años han pasado. Mira, Colbert decía que esto era sentido común, pero para este gobierno ese no es el más común de los sentidos. La verdad es que esto llora ante los ojos de Dios, luego de 9 años de haber asignado millones de millones. Por eso es que yo digo, de nada vale que se anuncien millones de dólares, no solamente en vivienda, sino en acueductos, en energía, en carreteras, en educación. En el caso de educación es peor, que son 3.000 millones y no han arreglado ni una sola escuela. O sea, nosotros hace tiempo habíamos planteado que el 70% de los fondos federales no se habían utilizado. El 70% de los fondos no se han utilizado. ¿Qué van a hacer? Ya sea por burocracia, ¿Pero qué vamos a hacer? ya sea por burocracia, ya sea por negligencia o peor aún, para darle un contrato a un amigo del alma. Para nosotros lo más importante es que no hayan excusas. Para esta señora, que posiblemente el trámite burocrático no era el correcto, el gobierno debió haberle dado otra alternativa más fácil que podía ser resolverle el problema del techo, que era lo más importante para ella. Pero nada, 9 años y esperando. Seguimos esperando. Casos como este son tristes porque son seres humanos y quizás el sistema les falló. Pero el sistema le ha funcionado a miles y miles de propiedades y de casas que hemos podido resolver el asunto. Ahora, aquí cuando se habla del gobierno, pensamos rápido en gobernación. ¿Qué pasa con los alcaldes? Hay 40 y pico de alcaldes que están allí que pueden haber hecho el censo. Yo no sé si este municipio, ¿qué municipio es, Colbert? San Germán. San Germán. Pues, o sea, que el alcalde no hizo su trabajo. No, y tampoco, y en Villalba tiene que haber gente que había tenido el torno y tú fuiste alcalde ahí, Javi. No podemos decir que es una negligencia, que es una falta de respeto. A veces hay personas que no tienen los recursos para empezar el sistema. Tampoco puede ser a lo loco. A mí me duele mucho a veces cuando veo, por ejemplo, en las parcelas o en la invasión de las acerolas, que ahí se han hecho más de 15 casas que valen 300,000 y pico de dólares en las casas espectaculares. Pero tengo 20 o 30 que están en el proceso. Y una de ellas que le entregaron su casa, que yo le ayudé a que se le hiciera su casa, la vivió 1 año porque después falleció, tenía 80 años. Pero el proceso se tiene que dar. Estos toldos
Pues mira, si tenemos, y la gente, por favor, si usted tiene un toldo azul, llame. Los legisladores tenemos fondos no ilimitados para bregar con techos, con materiales. No tenemos mano de obra. Los alcaldes, muchos están haciendo lo que pueden, pero tampoco podemos pretender que alguien venga y diga, déjame adivinar dónde está el caso. Así que yo agradezco por... No, pero yo entiendo que eso se había denunciado, pero, Jorge. Digo, senador, con todo el respeto, pero... O sea, a ustedes, o sea, al gobierno se le cae la cara de vergüenza. O sea, aquí llevamos 9 años, pero peor aún, que el gobierno no sepa si hay menores de edad viviendo con torlos azules, menores de edad, y no saben si hay o no hay. Esta pregunta yo se la hice al secretario anterior en la transición bajo juramento y tampoco tenía, y han pasado, ¿cuánto? 16, 17 meses del gobierno y tampoco sabemos si hay menores de edad. Eso no debe ser algo que que la propia legislatura debe de investigar. Denis Márquez. Sí, pero de lo de vergüenza, yo ayudo a mucha gente todos los días en mi trabajo, no estoy pidiendo aplauso por esto. Y muchas veces en reacción, el dinero no da, y hay gente que necesita mucho y hay gente que se les da y no necesita nada. Denis Márquez. Pero, ¿sabes? Estamos hablando de 9 años y me acabo de ver lo de la cifra que dio Fortaleza de 2.000 familias. Podemos hablar de miles que ya no lo tienen. Podemos hablar de aquellos famosos programas de las compañías americanas estas que se dividieron la isla y que hicieron un montón de construcciones con un montón de vicios en reconstrucción de las casas luego del huracán María, ¿no? Pero estamos hablando de que eso es un reflejo del grave problema de desigualdad social en Puerto Rico. Veía eso y recordaba el 25% de familias en este país que tienen problemas de inseguridad alimentaria. Y vemos al Departamento de la Familia que ve como un logro el que tiene que llevar comida en cajas a hogares porque no tienen para vivir. Esto estamos hablando que en el siglo XXI tenemos ese problema de desigualdad social, de falta de una negligencia grasa, que luego de 9 años hayan 5, hayan 10 porque esté en un lugar y se le haya escapado a alguien. Pero estamos hablando de 2.000 casos. No, es preocupante, es indignante. Yo espero que se atienda a raíz de esto, ¿verdad? Que llegue la información y que se resuelva. Y estos casos son importantes, pero... Los envejecientes es un caso aún peor. Claro, porque los envejecientes con hijos vivos que son, ¿sabes? Y que no atienden a sus padres. Esta señora dijo que tiene un paciente de cáncer y ella también tiene una enfermedad. O sea, que esto complica la situación. Esto mañana se tiene que resolver. El gobierno debía haber priorizado. Y hay que ver dónde están los hijos, si es que los tiene. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Seguiremos hablando de este tema. Pasamos con Kimberly. Bueno, y usted votó la encuesta Claro y un 94% dijo que a 9 años del huracán María el gobierno ha manejado mal la situación de los toldos azules. Gracias a todos por participar y quédense con nosotros porque hay mucho más.